Bueno, hoy día vamos a estudiar acerca de la parábola de el hijo pródigo o la rehabilitación del hombre. Vamos a contextualizarlo, luego hacer un análisis del texto bíblico y sacar una conclusión bíblica. El contexto era, y para eso vamos a abrir Lucas, versículo 1 y 2, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. La oveja perdida, la moneda perdida, hablan acerca de que esos pecadores con los que Dios se juntaba son valiosos para él. El hijo pródigo da el mismo mensaje, un mensaje de amor, compasión y la misericordia del Padre hacia el hijo pródigo. Algunos han dicho que esta parábola debiera llamarse la parábola del padre amante más que la parábola del hijo pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 12, dice de la siguiente forma. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Vemos el hijo que en otras palabras le dice: padre, muérete, no necesito de ti, dame mi herencia, que se le daba al hijo cuando el padre moría. Sin embargo, podemos darle una aplicación igual a esta parábola. Y la primera pregunta apunta a eso. Esta parábola cuenta de un hijo que conocía el amor de su padre. Su padre siempre había estado con él. Él vivía con su padre. Por lo tanto, el mensaje va hacia personas que, como ese hijo, también conocen de alguna manera el amor de Dios. Han sido cristianos en alguna etapa de su vida o han recibido el mensaje bíblico. Aún así, quieren libertad. No sienten ninguna gratitud hacia su padre y le piden su herencia. Lucas 15:13 dice: poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. No quería estar con su padre. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. El versículo 30 más adelante nos dice que este hijo llegó a los peores vicios. Incluso estuvo con prostitutas. O sea, vivió en lo que hoy día algunos le llaman la vida de pecado, de perdición. Podría ser alguien que anda de discoteca en discoteca, que busca todos los placeres que el mundo pueda darte, el alcohol, las drogas. Ese era el hijo pródigo. La pregunta es hoy día: ¿tú de qué forma buscas ser feliz? ¿Será esa la manera correcta de ser feliz? ¿Sin Dios? Y la segunda pregunta que nos dan este versículo es: ¿en qué gastas los recursos que Dios te da? El hijo era joven, por lo tanto tenía juventud, pero también tenía plata. Muchos se centran solamente en el dinero que tenía este hijo y derrochó, pero él derrochó otras cosas, derrochó su tiempo, derrochó el aporte que hubiera sido para el padre. Dios te da muchos recursos hoy día. ¿En qué gastas esos recursos? ¿Te dedicas a estudiar para sacar una profesión? Lo cual es bueno. ¿Pero con Dios o lo haces sin Dios?
busca gozar de la vida que hoy día los jóvenes dicen que es la buena vida. Pero ¿será eso la buena vida? ¿Basas los recursos que Dios te da en ti? ¿En tus proyectos? ¿O en los proyectos que Dios tiene? Eso es lo que dice la cita siguiente. Dice, cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo, se malgasta. Quienquiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Mamón, o el Dios de hacer lo que tú quieras. La gente que Dios creó para asociarse con ángeles ha llegado a degradarse en el servicio de lo terreno y lo bestial. Recordemos, el plan original que Dios tenía para nosotros era vivir con ángeles. Este es el fin al cual conduce el servicio de Dios. Ese fue el fin del hijo pródigo. Pero la historia sigue, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lucas 15, 14 al 16. Dice así: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Bueno, algunos creen que la vida lejos de Dios es una buena vida. Algunos creen que ir tras el pecado no traerá consecuencias, pero la historia nos dice lo contrario. Toda acción tiene su efecto. Él finalmente trabajó en el oficio más degradante de ese tiempo. Era cuidar cerdos. Hoy día sería, por ejemplo, en India, la limpieza de alcantarillas. Estuve viendo cuáles eran los peores oficios que alguien podía tener y me parecieron estos. Por ejemplo, ellos tienen que sacar guarenes junto con excremento de la alcantarilla. O el recogedor de excremento. No sé cuál será la verdad, la profesión más mala, pero en esa profesión estuvo el hijo pródigo. No es una buena vida, no es una vida que le guste a estas personas. Pero aún así muchos cristianos dicen, nos encierran en una burbuja. Colegio adventista, universidad adventista, etc. Y creen que la vida fuera de eso es mucho mejor, o que debieran experimentar esas cosas alejadas de Dios. Pero no necesitas experimentar eso. Y eso es lo que dice esta parábola. Vamos al versículo siguiente. Lucas 15, 17 al 19. Dice: por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Vemos que el joven por fin recapacitó. Aun cuando estás en pecado, que es el segundo punto, Dios te llama, aunque estés en la peor de las situaciones. Y por fin recapacitas. Esa es una lección que nos menciona, porque el joven conocía el amor del Padre. Él sabía que su Padre era misericordioso, que trataba bien a sus jornaleros. Sabía que, aunque no lo merecía, lo iba a aceptar. Pero él tuvo que pasar por una etapa que no era tan fácil.
Tenía que aceptar que se había equivocado. Tuvo que vencer el orgullo. Muchas veces es difícil cuando te has equivocado, cuando ves que tu vida va mal, vencer ese orgullo y ver que necesitas de Dios. Todos lo necesitamos. Pero finalmente el hijo va. Imagínate ese largo trayecto. Dice el versículo 20 que emprendió el viaje. Un viaje largo, me imagino. ¿Qué le voy a decir a mi padre? Seguramente se preguntaba. Pero fue su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Podríamos decir que este es el clima de la historia. También dice que trajeron el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, versículo 24, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Qué lección podemos sacar de acá? Bueno, la primera pregunta que yo te hago es: ¿qué pidió el hijo? El hijo sabía que era indigno. Solamente quería ser tratado como uno de los jornaleros. Ni siquiera que se lo llamara hijo. ¿Cuántas veces has estado en esa situación? Te equivocas y te das cuenta que estás mal, que no mereces la misericordia de Dios ni el amor de Él. Solamente pides perdón. Pero Dios te da mucho más. Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué hizo el padre? El padre se echó en sus brazos. No fue exigente, no le reprochó. Lo abrazó y se preocupó de que otra gente no lo viera en esa situación que estaba. Lo vistió. Dios es así con nosotros. No le interesa publicar nuestros pecados cuando nos vamos y nos acercamos a Él y mostrar que somos indignos. Todo lo contrario. Siempre está dispuesto con los brazos abiertos a ir hacia nosotros y perdonarlo. Por eso es la parábola del amor del Padre. La siguiente cita expresa muy bien esto. Dice que a pesar de que su hijo estaba demacrado, su rostro indicaba claramente la vida disoluta que había llevado, a pesar de venir cubierto con los andrajos de un pordiosero y con los pies desnudos, sucios por el polvo del camino. El padre sintió la más profunda piedad cuando vio que éste cayó postrado humildemente delante de él. No se contuvo en su dignidad, no fue exigente, no desplegó ante él la conducta errónea y pecaminosa del pasado, para hacerle sentir cuán bajo había caído. Lo levantó, lo besó, estrelló a su hijo rebelde contra su corazón y lo envolvió en su propia rica túnica de su cuerpo, casi desnudo. Lo abrazó contra su pecho, con tanto calor, y manifestó tanta piedad que si alguna vez el hijo había dudado de la bondad y el amor de su padre, no podía seguir haciéndolo. Si era consciente de su pecado, cuando decidió regresar a la casa del autor de sus días, tuvo una sensación aún más profunda de su ingrata conducta cuando se le recibió de esta manera. Su corazón ya vencido se quebrantó, ahora debido a que comprendía que había contestado el amor de ese padre. Estas son palabras de Elena de White en el libro Palabras de Vida de las Maestras. Muestran cómo Dios nos ama, cuán grande es la misericordia de Dios por aquellos que alguna vez, por alguna razón, se han apartado de Él, que le han arrojado en su cara, diciéndole: Dios, no te necesito, muérete, no necesito de ti. Aún así, Dios está dispuesto a perdonarlos. Lucas 25 al 30 dice así: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá
Ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese, tu hijo, que ha despilfarrado toda tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas a matar en su honor ese ternero más gordo. La pregunta es, ¿tú eres ese hijo mayor? Como miembros de iglesia podemos caer en esa situación. Los judíos cayeron en esa situación. El hijo mayor representaba a los judíos, como también te puede representar a ti. La pregunta es, ¿compartes la ansiedad y desvelos del Padre? ¿O estás listo para juzgar a los demás? Imagínate cuánto tiempo había pasado ese padre tratando, o muchas veces Dios tratando de convencer a ese hijo. ¿Cuánto sufrimiento había pasado porque su hijo estaba en pecado? Porque se había ido de la casa, pero había regresado. ¿Qué hace el hijo mayor? Está listo para juzgarlo, porque no lo merece y es verdad. Pero esa no es nuestra actitud, no debiera ser nuestra actitud. Esa es la primera lección que podemos sacar. La segunda pregunta dice y hace referencia a la reacción del hijo en la siguiente frase. Indignado el hermano mayor, se negó a entrar, ¿no es cierto? Y dice que siempre había seguido sus órdenes. Pero a pesar de ello, y de todo el servicio prestado por este hermano mayor, jamás había matado ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos. En otras palabras le dice, todo lo que te he servido yo, y tú no me has hecho nada. La verdad, eso no era tan así. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en la respuesta del padre. Pero si tú eres ese hermano mayor, ¿buscas recompensa por tu trabajo en la iglesia? Tanto tiempo que yo he cumplido mi ministerio, he sido miembro de iglesia, he dado mi diezmo, incluso las ofrendas. ¿Y qué ha hecho Dios conmigo? Aún estoy en este trabajo, me pagan poquísimo, alcanzo apenas a vivir. ¿Tú buscas que Dios te bendiga por lo que haces en la iglesia? ¿Piensas que mereces un trato especial por Dios, de Dios? Dios ha hecho todo por ti. Pero aún así, ¿trabajas por eso? ¿O participas porque amas al Señor? Porque sabes que tú no merecías nada y aún así Él dio su vida en la cruz por ti. Esa es la lección de esta parábola. ¿Y qué responde el Padre? 15, capítulo 15, versículo 31 al 32. Dice aquí, hijo mío, le respondió su madre, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo encontramos. Fíjense con estas palabras que Dios está hablando en sentido figurado. El hijo estaba muerto, ¿no? No, la verdad es que no, se había ido de la casa. Pero desde el punto de vista espiritual, cuando alguien se va de Dios, está muerto. Pero cuando vuelve a Dios, y Dios lo perdona y lo transforma, ha resucitado. Los judíos le decían a Dios y a Jesús, te juntas con pecadores. Y aquí Dios les enseña que es un motivo de gozo cuando los pecadores vuelven al Señor. Los judíos no entendían esto. Y tampoco entendían la primera pregunta. ¿Acaso no es un privilegio gozar de la compañía de Dios?
Ellos querían algo, querían que la gente los honrara por ser sabios en el conocimiento de la Biblia, porque realmente lo eran. Los llamaban rabí, maestros, pero no necesitaban nada de esto. El pueblo judío había gozado de la compañía de Dios, había visto milagros como la división del Mar Rojo, la liberación de Egipto, había reconstruido el templo de Jerusalén, gracias a los profetas que había enviado como Esdras, Nehemías, todo el tiempo de protección que había, toda la protección que había dado Dios hacia el pueblo de los judíos. Aún así, ellos querían más privilegios. Y eso es lo que decía el hijo mayor, quería algo. Pero Dios siempre había estado con ellos. ¿Y acaso ese no era un gran privilegio? ¿Acaso no es un privilegio cuando tenemos la compañía de Dios y tenemos el gozo de ser llamados hijos de Dios? Ese es el primer punto. El segundo punto dice, se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón. La verdad, concerniente a esto, dice, Cristo guardó silencio. Y la verdad es que los judíos en ese tiempo todavía tenían la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿qué hicieron? Mandaron al Hijo de Dios. Por lo tanto, el hijo mayor, conocemos la historia, finalmente no entra a la casa. Y indignado, no está dispuesto a aceptar a aquellos gentiles que iban a venir en los tiempos finales. Hoy día, cuando tú ves a alguien llegar por la puerta de esa iglesia, a ese que se robó el dinero de iglesia, que no sé qué cosa hizo, pero tú lo sabes muy bien, ¿estás dispuesto a aceptarlo? O como el hermano mayor, no vas a entrar más a la iglesia porque aceptan a esa persona. ¿Cuál es tu actitud? Eso es lo que dice la cita siguiente. El hijo mayor representaba a los impenitentes judíos del tiempo de Cristo. También a los fariseos de todas las épocas que miraban con desprecio a los que consideraban como publicanos y pecadores. Por cuanto ellos mismos no han ido a los grandes, excesos en el vicio, están llenos de justicia propia. Cristo hizo frente a esos hombres cavilosos en su propio terreno. Como el hijo mayor de la parábola, tenían privilegios especiales otorgados por Dios. Decían ser hijos de Dios en la casa de Dios, pero tenían el espíritu del mercenario. Trabajaban no por amor a Dios, sino por la esperanza de la recompensa. A su juicio, Dios era un patrón exigente. Veían que Cristo invitaba a los publicanos y pecadores a recibir libremente el don de gracia, el don que los rabinos esperaban conseguir solo mediante su obra laboriosa y penitencia. Y se ofendían. El regreso del pródigo, que llenaba de gozo el corazón del Padre, solamente los incitaba a celos. Fíjense lo que pasó en esos tiempos. Ellos trabajaban porque querían recompensa, porque querían que los vieran como un gran cristiano. Hoy día tú trabajas por eso, porque quieres que te vean como un gran cristiano, o porque realmente amas a Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Versículo siguiente. Miqueas 6, versículo 6 al 8 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10.000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, del fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Amén.